para siempre. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice la Biblia: en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, porque procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pueden tomar sus asientos en esta hermosa hora. Gloria a Dios para siempre. En estas fechas, en algunos países de Latinoamérica, recordamos un acontecimiento especial: la independencia de algunos países de este continente. Muchos recordamos, por supuesto, nuestros héroes de la patria, los que empezaron la independencia, los que empezaron precisamente a quitarnos el yugo de esclavitud de otras naciones. ¿Me puedes dar más monitor, por favor, hijo? Gloria a Dios para siempre. Pero, amados hermanos, México, por ejemplo, se dice la historia que estalló 15 de septiembre de 1810. Ya más bien en la madrugada del 16 de septiembre. Llevaban un tiempo reuniéndose algunos héroes de nuestra nación México: Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Almada, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Se habían reunido ya por algún tiempo con el propósito de hablar cómo independizarse del yugo de España. Se dice en la historia que México representaba gran porcentaje de los ingresos de España, una gran colonia, llamado la colonia española, por supuesto. Y, amados hermanos, pero sin embargo, algunos se levantaron a reunirse con el propósito de independizarnos de España, así como muchas otras naciones. Y ocurrió aquella madrugada, 16 de septiembre de 1810. Se dieron cuenta que ya los habían descubierto la conspiración. Entonces se dice que Miguel Hidalgo y Costilla se presentó en la capilla, en Dolores, sacó, por cierto, un estandarte y empezó a dar un discurso al pueblo acerca de la necesidad de independizarse de España. El pueblo al unísono le empezó a aplaudir, se levantó en armas, cobró ánimos, amados hermanos, y ahí fue oficialmente el estallido de la independencia de México. Posteriormente, desafortunadamente, pues aprendieron algunos héroes de nuestra independencia: Miguel Hidalgo, posteriormente Allende, Aldama, etcétera. Algunos siguieron. Se dice que fusilaron a Miguel Hidalgo y Costilla, Allende y otros más, y exhibieron sus cabezas allá, precisamente en la Lóndiga de Granaditas. Amados hermanos, se dice que casi al final de septiembre de 1821, finalmente, con la entrada del ejército triunfal llamado Trigarante, se consumó finalmente, después de algunos años, la independencia de nuestro país, después de 11 años de luchar por la independencia. Aquel que ha estado bajo esclavitud, aquel que ha estado subyugado, aquel que ha estado bajo el régimen de algo más, puede valorar y entender sobre todo esta independencia. Evangelio según San Juan, capítulo 8, nos presenta la historia de unos hombres que pensaban que no estaban bajo ningún yugo de esclavitud. Pensaban que estaban bien. Eran unos hombres religiosos. El apóstol Juan describe en este evangelio, amados hermanos, esta historia que habla acerca de estos hombres. Y en primer lugar vamos a ver lo que esclaviza al ser humano. Y dice el versículo 31 que leímos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice la escritura que estos hombres le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es
es del pecado. Aleluya. Jesucristo nuestro Señor da libertad, la libertad que todo ser humano necesita. Jesús les estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Sin embargo, la respuesta de ellos en el versículo 33 evidenciaba que su fe no era sincera. Se ofendieron por las palabras de Jesús, que eran esclavos y que necesitaban la libertad que la verdad ofrece. Los judíos, llenos de orgullo y celo, dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo hablas tú de libertad si nosotros no somos esclavos? La realidad histórica es que varias veces el pueblo de Israel había estado bajo el yugo de algunas naciones. En la antigüedad, en Egipto, por ejemplo, estuvieron 430 años en Egipto. Posteriormente estuvieron en Babilonia 70 años aproximadamente. Posteriormente el imperio medo-persa los subyugó en el año 539 a.C. aproximadamente. Siria, precisamente, comandados por algunos reyes malvados, entre ellos Antíoco IV Epífanes, de ascendencia griega, pero sirio, donde estaba en diciembre del 168 a.C., profanó el templo sacrificando una cerda sobre el altar. Ya ellos habían sido subyugados. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Parecía que se les había olvidado que políticamente, en efecto, eran esclavos. En efecto, había muchas etapas de sus vidas que no eran libres. Sin embargo, probablemente los judíos, al afirmar que jamás habían sido esclavos de nadie, probablemente no se enfocaban en el aspecto político, por cuanto ellos conocían la historia. Tampoco se referían a que no habían sido esclavos en el aspecto social, porque en aquella época había esclavos todavía. Había personas, los ricos todavía tenían esclavos en aquel momento. El apóstol Pablo nos lo testifica también en alguna de sus epístolas. Seguramente ellos se referían a que nunca habían sido esclavos en lo espiritual. ¿Y por qué lo decían? Porque se jactaban que eran hijos de Abraham, confiaban en su carne, confiaban en su ascendencia, confiaban en la promesa que Dios había dado a Abraham, confiaban en Abraham, pero no habían confiado en el Dios Todopoderoso. Hay personas que ponen su confianza en lo natural, ponen su confianza en la familia, ponen su confianza en el trabajo, ponen su confianza en lo que tienen aquí en la tierra. Pero, amados hermanos, eso no puede transformar las vidas. El único que puede transformar las vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos liberta, Él cambia nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice conociendo al César, no dice conociendo al magistrado, no dice conociendo a los políticos. Dice: conocerás la verdad, conocerás a Jesucristo y nos libertará para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Yo decía: nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos, pertenecemos al Padre de la fe. En nuestra sangre circula sangre de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando, Nazareno? ¿De qué estás hablando, Jesús? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, Jesucristo les dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le estaba diciendo entonces que hay dos tipos de paternidades, ¿verdad? O Dios es tu padre, o el diablo es tu padre. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Y entonces ellos eran hijos de Abraham en la carne, pero no en el espíritu. Tenían la sangre de Abraham, pero no tenían la fe de Abraham. Los judíos se sentían orgullosos de que tenían una gran religión. Eran la nación privilegiada de Israel. Se jactaban de que su raza no era una mezcla como la de los samaritanos. Vivían en una tierra otorgada por Dios. Tenían una ley sobrenaturalmente dada por Dios. 613 mandamientos, escrita, amados hermanos, 1400 años antes de Cristo aproximadamente, y más allá todavía. Se dice que el libro de Job fue uno de los primeros libros escrito en la época de los patriarcas. Aleluya. Los primeros patriarcas, específicamente de Abraham. Aleluya. Ellos vivían en una especial tierra, no eran como los demás pueblos. En lo espiritual entonces se creían libres, pero realmente eran esclavos. Hay varios tipos de personas, amados hermanos, en el planeta. Hay varios tipos de personas que son esclavos del pecado. Número uno, aquellos que no saben que son esclavos del pecado. Número dos, aquellos que
que saben que son esclavos del pecado, pero tampoco les importa. Número 3, aquellos que saben que son esclavos del pecado, pero no saben cómo ser libres. Ellos ya se dieron cuenta que hay algo incorrecto en ellos, pero no saben cómo ser libres. La religión entonces por sí misma no otorga libertad. El conocer la letra de los cantos no otorga la libertad. Conocer teología no te otorga libertad. Saber inglés no te otorga libertad. Ser famoso no te otorga libertad. Tener celular no te otorga libertad. Quien te otorga libertad es Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito su nombre. Por eso dice la Escritura, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. En una nación y una época donde hay tanta tecnología, amados hermanos, es impresionante lo que crece la tecnología. Compras un celular y a la vuelta de algunos meses ya sacaron la siguiente versión. Compras una computadora, salió una nueva que ya tiene otras características digitales que la otra no tenía. Es impresionante las aplicaciones, es impresionante los programas que salen, es impresionante los robots que ya están haciendo y fabricando en esta época. ¿A dónde vamos a llegar, amados hermanos? En estos días pasados, usted sabrá que ya una nave salió hacia el espacio para tener la primera tripulación de personas civiles que estén caminando allá en la luna. Impresionante es la tecnología que ha crecido, queridos hermanos y hermanas. Hay muchas cosas que han avanzado el planeta, y cómo no, si dice la Escritura, el profeta Daniel, que en los postreros días la ciencia se aumentará, porque estamos viviendo en los postreros días. Esto es un indicador de que Jesucristo ya viene por nosotros, aleluya. Pero aún con toda esa tecnología, la gente está atada, la gente no está liberada, la gente no puede entender que está atada porque también está enceguecida. Su corazón está lleno de telarañas espirituales. No puede entender que lo que necesita no es el dinero, lo que necesita no son los contratos, lo que necesita su alma es esa libertad que solamente Jesucristo puede dar, esa libertad que solamente el cielo abre para nosotros. Y se siente desganado y se siente que no está equilibrado. ¿Por qué razón? Porque ha dejado la comunión con el Dios eterno. Esto no es ninguna religión, esta es la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando te acercas a Él, Él te liberta. Cuando te acercas a Él, Él te salva. Cuando te acercas a Él, Él te bendice y te sana para la gloria de su santo nombre. Dice el llamado de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Isaías capítulo 55: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadlo en tanto que está cercano. Esta época no es tan diferente de la época de nuestro Señor Jesucristo. Tenían buenos ritos, tenían el santuario edificado y restaurado en el año 516 antes de Cristo aproximadamente. Ese santuario, por cierto, se llevaron más de 40 años para que fuera restaurado, para que fuera remodelado por Herodes. Algunos dicen para querer congraciarse con los judíos. Un gran santuario, escalinatas impresionante. Amados hermanos, había los pórticos que precisamente eran pórticos impresionantes. Se podría considerar que arquitectónicamente hablando, el santuario de los judíos era una de las mejores arquitecturas, edificios de aquella época. En el centro, amados hermanos, estaba lo constituido, lo que Dios ordenó en su palabra. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. A ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes para ofrecer sacrificio, y el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Leví, eran quienes ellos ministraban al pueblo en los sacrificios. Sin embargo, la orden sacerdotal, los descendientes de Aarón, solamente ellos podían ingresar al templo, al lugar santo, y por supuesto al lugar santísimo, el sumo sacerdote. El Israel tenía ministerios no dados por el hombre, ministerios dados por el Dios eterno. En aquel entonces estaba como sumo sacerdote, primero fue Caifás. Caifás se dice que fue un hombre muy influyente, fue sumo sacerdote hasta el año 6 después de Cristo. Se dice que su familia fueron muy influyentes en el templo, seguramente pertenecían a la secta de los saduceos, que era la secta que predominaba
estaba en el templo. La mayor parte de las personas del Sanedrín, los que estaban con influencia precisamente en el templo, eran saduceos. Había un porcentaje pequeño, dice la historia, que eran fariseos, pero los fariseos, sin embargo, eran más populares con el pueblo. Los fariseos eran los escribas, eran los conocedores de la ley, eran muy respetados en el pueblo e inclusive también por los eruditos de aquella época. Tenían 613 mandamientos en total en la ley. Tenían el Talmud, tenían la Misra y tenían otros instrumentos que ellos estudiaban, tradiciones de los judíos, tradiciones de los ancianos, tradiciones de los eruditos de la palabra del Señor, y tenían la gloriosa palabra de Dios que se estructuraba en el Antiguo Testamento en tres partes: la parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia; la parte de los escritos santos, llamados en español los hagiógrafos, los escritos santos; y la parte de los profetas. También estaba, por supuesto, incluido ahí los libros poéticos en estas 3 grandes ramas del Antiguo Testamento judío. Estaba escrito en el hebreo, por lo cual quiere decir que en Jerusalén muchos hablaban hebreo cuando estaban leyendo la Torá o los profetas en la sinagoga o también en el templo. Sin embargo, uno de los idiomas más comunes ahí en el área fuera de Jerusalén, sobre todo fuera desde Galilea, era el arameo. Sin embargo, era común que las personas hablaran varios lenguajes. Se dice que nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo con sus discípulos, y Jesús estaba enfrente de estos religiosos. Conocían mucho la ley. Se dice que seguramente, según la tradición, muchos de ellos desde muy pequeños empezaron a estudiar la ley. Desde pequeños, por supuesto, como todo buen judío, su padre les enseñaba lo que él sabía acerca de la ley, de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. Pero si alguien veía que ese chiquillo tenía manera, por así decirlo, que tenía manera de aprender muchas cosas, que era muy inteligente, entonces ellos eran enseñados por maestros judíos, tal como Saulo de Tarso fue enseñado, dice la Biblia, bajo los pies de Gamaliel, uno de los hombres más prominentes en la secta judía, un erudito de aquella época. Pues estos eruditos allí estaban entre los que estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Había, por supuesto, personas del pueblo, y el Señor, de ahí dice en su palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Eran judíos que ya se habían acercado a Cristo. César Vidal, en su libro Primeros Cristianos del Primer Siglo, los cristianos del primer siglo, les llama a ellos judio-cristianos, la primera generación de cristianos, aquellos que se acercaron a Cristo. Sin embargo, algunos de ellos no se habían arrepentido de corazón. Les gustaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo no se habían arrepentido. Y Jesús se dirige a ellos. Ellos necesitaban esta palabra, porque miren que tenían una excelente religión, un gran santuario, grandes ministerios. Tenían fiestas judías relatadas en Levítico capítulo 23, las fiestas de la primavera, las fiestas del otoño. En el primer mes, por ejemplo, en el día 14 tenían la fiesta de la Pascua. Después tenían la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. En el tercer mes, el mes de Sivan, dice la Escritura, tenía la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, conocida también como la fiesta de la cosecha. Posteriormente, en el séptimo mes, el mes de Tisri, tenían otras fiestas judías. En el primer día del séptimo mes tenían la fiesta de las trompetas, en las que conmemoraban delante del Señor el inicio también de otro año. Aleluya. Y amados hermanos, en el día número 10 tenían uno de los días más importantes de los judíos, el día de la expiación, el Atonement Day, el día en que se sacrificaban animales por el pecado del pueblo. Ese día era tan importante, era un día de luto, era un día de dolor, era un día de tristeza, donde el pueblo tenía inclusive algunos que ayunar por causa de sus propios pecados. Y dice la Escritura que aquellos animales eran sacrificados. El sumo sacerdote, él tenía la facultad de entrar al templo una sola vez al año. Era la única oportunidad en que él podía entrar hasta el lugar santísimo. Una sola vez al año se podía entrar. Y dice la Escritura que ofrecía sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados, y después se podría ofrecer otro sacrificio, otro animal como sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Y esa sangre era llevada al altar, y esa sangre era llevada adentro, era llevada al altar de oro, conocido también como el altar del incienso, que estaba estructurado con unas esquinas que Dios ordenó cómo eran, y allí era rociada
llevara también la sangre. Después esa sangre era llevada e introducida hasta el lugar santísimo. Se dice que él tenía que estar preparado espiritualmente. Algunos aseguran que si no se escuchaban los pasos de este hombre era porque quizás había muerto en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba el arca del pacto, conocida también como el arca del testimonio. Simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era un mueble, amados hermanos, que dice la Biblia, es hecho con la mejor madera de aquella época, madera de acacia, forrado por oro, mis hermanos. Tenía una tapa que se le llamaba el propiciatorio. Adentro, para aquella época, estaban las tablas de piedra, es decir, las 2 tablas de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, a Moisés, en el monte Sinaí. Al principio dice la escritura en el libro de Éxodo que la orden de Dios fuera que ahí pusieran en el lugar santísimo también un extracto, una porción del maná que Dios les había dado en los años en el desierto. Y segundo lugar, el Señor también dijo que pusieran la vara de Aarón que reverdeció, que ahora no tenemos tiempo de hablar de todo eso, pero para aquella época, especialmente ya para la época del rey Salomón, solamente estaban las 2 piedras, los 10 mandamientos, escritos no por un carpintero, escritos no por un platero, escritos, dice la escritura, por el mismo dedo de Dios. Aleluya. Y ahí estaban los 10 mandamientos y el decálogo, los 10 mandamientos escritos en el hebreo, donde Dios estaba dándole al pueblo las bases de los 613 mandamientos. Había 10 principales: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solamente a Dios adorarás y a él solo servirás. 10 mandamientos establecidos en 2 cosas. En el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si amas a tu prójimo no lo vas a defraudar, si amas a tu prójimo no lo vas a robar, si amas a tu prójimo no vas a mentir para tomar ventaja de ellos. Y ahí estaba el pueblo de Israel, precisamente un pueblo con una gran tradición judía, una gran tradición religiosa, una gran tradición ministerial. Tenían los hombres más letrados, valga la expresión, en el pueblo judío, aquí en Jerusalén, constituido y llamado como el Sanedrín, que estaba constituido por 71 personas. La primera persona, la que dirigía todo, era el sumo sacerdote, que Caifás fue precedido. Posteriormente llegó Anás, un pariente de él, por cierto, y después llegaron otros parientes como sumos sacerdotes. Pues bien, el sumo sacerdote presidía el Sanedrín, constituido de 70 personas más, peritos en la materia, es decir, en el estudio de la palabra del Señor, hombres eruditos en la escritura, que determinaban y juzgaban acerca de los asuntos del pueblo de Israel. Eran respetados. Cuando en el libro de los Hechos se nos habla de que el concilio se reunió con el sumo sacerdote, se referían precisamente al Sanedrín, a estos hombres respetados por todo el pueblo, 70 hombres, amados hermanos. Sin embargo, su corazón se había corrompido, su corazón ya no era recto delante de la presencia del Dios eterno. Hablaban del Dios de misericordia, pero ellos ya no tenían misericordia. Hablaban del amor de Dios, pero ellos ya no tenían amor, tenían mandamientos. Ellos apuntaban con el dedo acusador a los demás, pero ni con el dedo pequeño querían cargar ni llevar los mandamientos del Dios eterno. A ellos el Señor Jesucristo los confrontó en Mateo capítulo 23 y les llama fariseos, hipócritas. Él descorre el velo, el Señor los descubre. Contra ellos el Señor se levanta, contra aquellos que enseñan la palabra y no la ponen en práctica. Es como aquellos que conocen a Cristo, que conocen de sus bondades, pero no quieren caminar con el Señor Jesucristo. Así tenemos muchas personas en esta época. Quieren llegar al cielo al precio de consagración más barato posible. Quieren llegar al cielo sin consagrarse a Cristo. Quieren llegar al cielo sin leer su palabra. Quieren llegar al cielo sin comunicarse con Dios. Quieren llegar al cielo sin tener una comunión con el Dios eterno. No hay manera de llegar al cielo. La filosofía no puede ayudarnos. Las obras no pueden ayudarnos. El dinero no puede ayudarnos. ¿Quién nos ayudará? El único que puede está aquí con nosotros. El único que puede es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria a su nombre para siempre. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Qué libertad estás hablando?
si jamás hemos sido esclavos de nadie? Mírame a mí, tan guapo que me veo, tan guapa que me veo. Mira lo que sé, mira cómo me he visto, mira mi cuenta bancaria, mira mis relaciones sociales. Soy una persona muy amada por los demás. Algunos niegan la existencia de Dios. La verdad de todo, quieren negar la existencia de Dios porque les conviene, entre comillas. Quieren negar la existencia de Dios, así no van a pensar en un Dios que les va a exponer sus pecados. Así no quieren negar la existencia de Dios para no pensar que hay un ser supremo, el Dios todopoderoso, a quien le pertenecemos, el creador del universo, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, el que es el dueño del oro y de la plata. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él habita en luz inaccesible, Él es santo, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, y muchos quieren negar su existencia, repito, porque no quieren que Dios les recuerde sus pecados y dicen que Dios no existe. Eso es una necedad, porque dice la escritura en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es la teología del impío, la teología también que está haciendo mucho daño a la iglesia en esta época. Es la teología que le dice, no te preocupes, tú recibiste a Jesús como tu Salvador en algún tiempo, tú eres salvo, no importa lo que pase, tú eres salvo. Esa teología se le llama teología universalista. Son los que enseñan que al final de los tiempos todo mundo va a ser salvo, aunque no le sirva a Cristo, aunque se esté enlodando en el pecado. No, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor confronta el pecado y le dice a su iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque el Señor nos ama. Por eso el Señor nos ama con su dulce voz. Y dice la escritura, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Señor, ¿de qué estás hablando? What are you talking about? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos descendientes de Abraham. Es que tú no sabes mi experiencia en la obra. Es que tú no sabes mi experiencia en el Señor. Es que tú no sabes, ya me aprendí la mitad de Juan 3:16 de memoria. Es que tú no sabes, ya me sé por dónde va el culto. Es que tú no sabes, yo sé muchas cosas. Arrogantes, soberbios, que pretenden saber algo cuando no saben nada. Amados hermanos, pero el que realmente sabe se hace humilde. Por eso dijo el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Esas cargas del pecado de que el Señor está hablando de una carga espiritual, está hablando de una carga que no importa que te cambies de ciudad, no importa que te cambies de trabajo, no importa que te cambies de cama, no importa que te cambies de cuarto o de alcoba, no importa. Si no eres libre en Cristo, esa carga va a estar allí, esas cadenas van a estar allí, no te van a dejar dormir, no te van a dejar avanzar, no te van a dejar ser libre, porque no eres libre. Tratas de aparentar que eres libre, tratas de aparentar que todo está bien, tratas de aparentar que todo está normal, tratas de aparentar que Jesus is with you, que Jesucristo está contigo, pero no, has dejado a Jesús afuera, y Jesús se presenta ahora mismo a la puerta de tu corazón y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el llamado de Jesucristo a nuestro corazón, es el llamado como lo estaba haciendo a esta generación de judíos, a los que habían creído en él, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado, un vocablo que en el griego es amartía, significa errar al blanco, no dar con el blanco. El que peca, entonces, a la luz del texto griego, amartía, está como tirando a alguien al blanco, pero no le estás dando, está dando para otros lugares. Así es el que peca, no estás dando con el blanco, te estás desviando del propósito de Dios, te estás desviando de la palabra del Dios eterno. Tu corazón está errado, tratas de aparentar
que todo está bien, pero la verdad que no puedes dormir por las noches porque aquellas preocupaciones están bajo tu alma. Pero sé libre en esta hora, sé libre en nuestro Señor Jesucristo, porque hoy conoces a Cristo y Cristo te hace libre para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué libertad del pecado? Por supuesto, conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Hace algunos años, un caballero ordenó un instrumento de medir la presión atmosférica que se llaman barómetros. Estaba interesado en una curiosidad en la física, ¿verdad? Y mandó pedir a cierta compañía ese barómetro. Cuando llegó el instrumento, el barómetro, el hombre quedó sin embargo decepcionado, porque descubrió que la aguja indicadora, cuando él la probó y dijo, voy a probar la presión atmosférica, y ya tenía ahí unas tablas, ¿verdad? Las tablas que indicaban cuando todo estaba bien, las tablas que indicaban cuando iba a haber un huracán, las tablas que indicaban, en fin, en algunos aspectos meteorológicos. Pero cuando lo abrió, hizo una prueba ahí afuera de su casa. La prueba marcaba, el barómetro marcaba que se venía un huracán. Dijo, no, espérate, ¿qué está pasando eso? Para esa época, aclaro, no había redes sociales, no estaba la aplicación de Weather, no estaban otras aplicaciones que nos enseñan a ver el clima, ve ahí sencillo, y hasta por algunos días no. Sin embargo, este hombre se decepcionó y dijo, ¿cómo es posible? Sí, qué casualidad. Lo acabo de comprar y ya me está diciendo que hubo un huracán. Se sentía triste, decepcionado, incluso, dice la historia, hasta un poco enojado. Se fue a su trabajo, pero sin embargo, durante el día buscó la oportunidad para hablar a la compañía y reclamarles que su aparato no estaba trabajando, el barómetro no estaba trabajando, el barómetro estaba marcando que iba un huracán. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha pasado por aquí un huracán? Estamos cerca del mar, pero no es para tanto. Y amados hermanos, él propuso en su corazón entonces, al salir del trabajo, empacar el barómetro y mandarlo por correo a la compañía. Esa noche, entonces, al salir de su oficina, viajó hacia su casa en Long Island, allá en el norte, cerca de Nueva York. Con mucho asombro descubrió, cuando llegó a su casa, que ya no estaba el barómetro, ya no estaba el instrumento de medición, porque tampoco estaba su casa. En efecto, pasó un huracán durante el día y barrió con su casita, que estaba, por cierto, muy cerca del mar, como decíamos, y con otras muchas casas en la región. El hombre llegó entonces, obviamente, a la conclusión de que ese barómetro realmente no estaba descompuesto. Ese barómetro efectivamente estaba marcando la presencia de un huracán en la región. El caballero de esta anécdota de la vida real no creía que el barómetro estuviera bien, pues marcaba un huracán en su primera medición, cuando todo parecía normal. ¿Por qué pensar en un huracán cuando todo se ve bien? ¿Por qué pensar en un huracán cuando por años no ha pasado un huracán? En esta época, muchas personas piensan de la misma manera que este hombre de la historia. ¿Por qué pensar en calamidades si todo parece normal? ¿Por qué pensar en el infierno si todo se ve normal? ¿Por qué pensar en las consecuencias del pecado si todo se ve normal? ¿Por qué hablar de libertad del pecado si todo se ve normal? Se ven en el espejo, se ven guapos, se ponen botox, qué sé yo, que las cremas aquellas, que el jabón aquel, y se ponen todo, se pintan las damas y a veces hasta los varones, no juzgo por supuesto, pero amados hermanos, nos vemos guapos ahí, ¿verdad? Nos vemos atractivos, todo normal. ¿Por qué pensar en calamidad? Pues, amados hermanos, ¿por qué pensar en las consecuencias del pecado si todo se ve normal? ¿Por qué hablar de ser libres del pecado si todo se ve normal? Los hombres de la Biblia, los judíos que habían creído en Jesús, así pensaban.
¿Por qué pensar en ser libres si todo se ve normal? Hay personas que todo lo ven normal y no se acercan a Jesucristo como su Salvador. Entre nuestras propias familias hay personas que piensan de esa manera, que aseguran de esa manera. ¿Por qué pensar en Dios cuando todo se ve normal? Pero estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos dicen amén a ello? La trompeta está a punto de sonar, porque dice la Biblia que el Señor ya viene por nosotros. A la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para irnos con Él en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo ya viene por nosotros. Estamos viviendo los últimos días. La trompeta está a punto de sonar. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de proclamar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, si sufren todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es tiempo entonces de seguir predicando este evangelio de Cristo. La gente necesita ser libre, la gente necesita el poder de la sangre de Jesucristo en su alma, la gente necesita este mensaje, la gente necesita este evangelio, la gente necesita a Jesucristo, la gente necesita paz, la gente necesita ser libre. Alabado sea Dios para siempre. Puestos de pie, amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. En el nombre de